Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde escogemos un personaje ficticio de novela, de cine, de cómic, de cualquier serie de televisión y intentamos hacer una biografía ya basándonos en todos los datos que encontramos en esos diferentes medios. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Alice Abernathy. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Alice Abernathy es un personaje ficticio de la franquicia cinematográfica Resident Evil, donde se destaca por ser la heroína principal y protagonista de la misma. Realmente esto apareció primero en un videojuego, se llama el mismo nombre, pero ella no aparecía al principio, aunque eventualmente interactúa con un considerable número de personajes del videojuego original. Bien, vamos a intentar hacer un poco la biografía basándonos en las películas y su orden cronológico. Bien, la primera, Resident Evil. Alice es un agente de seguridad que trabaja para la corporación Umbrella. Ella y Spencer Parks se hacían pasar por una pareja de casados encubiertos y fueron colocados en una mansión fuera de Raccoon City, la cual era en realidad la entrada a la Colmena, un inmenso laboratorio secreto subterráneo de propiedad y operado por dicha corporación y que estaba construido 1 kilómetro bajo tierra. Despertándose con amnesia, no recuerda nada de esto y se une a Matt Edison, un ambientalista que está haciéndose pasar por un oficial de policía y un equipo de comandos que les toman a ellos y se aventuran a la Colmena para investigar porque el equipo de inteligencia artificial mató a todos los empleados. Se encuentran a Spencer, que también sufre de amnesia como Alice, y se revela que la pérdida de memoria se produce cuando el gas jalón fue lanzado en la mansión Spencer para prevenir que un brote viral se propague. A pesar de trabajar para Umbrella, Alice está dispuesta a exponer los experimentos peligrosos e ilegales de Umbrella con el fin de arruinar la empresa. Ella tuvo contacto con la hermana de Matt, Lisa Addison, quien estaba tratando de sacar de contrabando una muestra del T-Virus. Alice le dice esto a Matt. Sin embargo, al final de la película, Spence, que estaba teniendo una relación amorosa real con Alice, mientras fingía ser su marido, revela que había robado muestras de dicho virus y que quería venderlas en el mercado negro, liberando al final el virus en la colmena para cubrir sus huellas. Al subir al tren con el antivirus, Spence es asesinado por un secuaz de la que la Reina Roja libera de su cautiverio y se vuelve un zombie luego de que Alice lo mata. Kaplan, que desactiva la Reina Roja, la inteligencia artificial, y se escapa con el equipo, es asesinado también por el Licker, Rain, a pesar de haberse dado el antivirus, ya que se había vuelto de todos modos una zombie y es finalmente asesinada por Matt. Alice y Matt son los únicos supervivientes que escapan de la colmena y a su regreso a la mansión, después de que Alice intente inyectarle la cura a Matt, ambos son capturados por los científicos de Umbrella y puestos en cuarentena en el hospital de Raccoon City. Alice despierta en una mesa de operaciones en una habitación blanca sin ningún conocimiento de lo que ha sucedido. Al salir ella ve que la infección se expandió por todo Raccoon City. Bien, después continuaríamos con Resident Evil Apocalypse. Alice descubre que ha sido genéticamente alterada por la exposición al virus. Se explica que ha adoptado características sobrehumanas como mayor fuerza, velocidad y agilidad. Durante la evacuación de Raccoon City, Alice es liberada por el mayor Timothy Kane, empleado de la corporación Umbrella para combatir la última bioarma de esta, que se llama Nemesis. Ella se une a los supervivientes dirigidos por Jill Valentine de los Stars, y el grupo hace un trato con un científico de Umbrella, el Dr. Charles Ashford, para rescatar a su hija Angela Ashford a cambio de una ruta segura para salir de la ciudad, sabiendo que al amanecer una bomba nuclear explotará en esta. Ella la encuentra y se une a Angela y el VCS Carlos Oliveira y el civil LG se dirigen al ayuntamiento para la evacuación, pero el mayor Kane anula el plan del Dr. Ashford y captura al grupo. Alice es forzada a luchar contra Nemesis. Tras la batalla en la que Alice sale victoriosa, descubre que Nemesis una vez fue Matt Edison,
Kane le ordena a Némesis matar a Alice, pero en lugar de eso Némesis ayuda al grupo de Alice a escapar. Al parecer había recuperado la memoria. En el helicóptero, Alice es atravesada por una llave que sale volando por la explosión de la ciudad por proteger a Angela, y el helicóptero se estrella en las montañas Arklay. Más tarde, un equipo dirigido por el Dr. Isaacs de Umbrella encuentra a Alice supuestamente muerta en los restos del helicóptero. 3 semanas más tarde, en el Centro de Investigación Médica de la Corporación Umbrella en Detroit, el Dr. Isaacs logra restaurar a Alice. Ella escapa de la instalación utilizando sus poderes telequinéticos. Alice se enfrenta a un grupo de guardias armadas y es salvado por Jill, el G y Carlos, haciéndose pasar por agentes de Umbrella. Durante su partida, Isaacs ordena a los guardias de seguridad dejarlos ir. Al partir, Isaacs activa el programa Alice y el logro de Umbrella destella en los ojos de Alice. Bien, la siguiente sería Resident Evil Extinction. Aquí ya se ve cómo el mundo ha sucumbido ante el virus T y Alice se ha separado del grupo. Ella está en constante movimiento para ser capturada por la corporación Umbrella. Después de que se enteró que Umbrella podía rastrearla a través de satélites, dejó el grupo para protegerlos. Y utiliza las trayectorias del satélite para permanecer fuera de la red. En sus viajes se encuentra un diario que detalla la posibilidad de Alaska como un santuario. Es que podría estar aislada del resto del mundo y por consecuencia del virus T. Sin embargo, la corporación Umbrella está utilizando a la Reina Blanca, una inteligencia artificial más avanzada que de la computadora anterior, que es capaz de encontrar a Alice. Al principio de la película, Alice utiliza sus poderes mentales para salvar el convoy de Claire Redfield, el convoy al que él y Carlos se han unido después de separarse. Sin embargo, al hacerlo, la actividad psiónica masiva producida por Alice es detectada por la Reina Blanca a través de sus satélites, y Isaacs obtiene su ubicación. Tras esto, Alice les cuenta sobre Alaska y los líderes de la caravana deciden hacer el viaje, pero paran para recargar combustible en Las Vegas, que se ve totalmente destruida. Isaacs va por Alice desafiando las órdenes del presidente de Umbrella, Albert Wesker. Cuando los supervivientes llegan a lo que queda de Las Vegas, se encuentran un contenedor abandonado, el cual súbitamente se abre y de su interior surge una horda de ágiles zombies modificados. Durante la batalla entre los zombies y los supervivientes, Isaacs intenta apagar a Alice. El logotipo de Umbrella destella en los ojos de esta y queda congelada en su lugar. Afortunadamente, ella es capaz de encenderse friendo el procesador del satélite con sus poderes mentales avanzados. A continuación va por Isaacs, pero este se las arregla para escapar, pero no antes de haber sido mordido por una versión avanzada de un zombie que había tratado de domesticar a partir de muestras de sangre de clones de Alice. Los supervivientes se dirigen a la base de Umbrella y Carlos, ahora infectado, brevemente besa a Alice antes de conducir un camión cargado de dinamita hacia una horda de zombies para despejar el camino. Claire, Kay y Martin, los supervivientes, se van en un helicóptero mientras que Alice se queda atrás. Ella se reúne con la Reina Blanca, quien le informa que la cura para la infección se encuentra en su sangre. Alice persigue a Isaacs hacia los niveles más bajos del laboratorio, incluso ve un clon de sí misma, pero pronto es atacada por Isaacs, quien desde entonces ha mutado en un monstruo, un tirante. El clon despierta, al parecer muriendo poco después. Alice sigue a Isaacs en una réplica de la mansión Spencer. Los dos luchan usando sus mutaciones que el virus T les ha otorgado y finalmente llegan a la sala de láseres. Los láseres cortan a Isaacs en pedazos cuando Alice va a conocer el mismo destino, estos se disipan apagados por el clon de Alice. Luego Alice, a través de la tecnología holográfica, irrumpe en una reunión entre Wesker y otros ejecutivos de Umbrella. Ella les dice que va detrás de ellos y que va con unas amigas. Tras esto, de pie junto al clon recién despierto, miran hacia afuera desde una habitación, revelando un espacio lleno de cientos de más clones de Alice. Bien, continuaríamos con Resident Evil Afterlife. Alice se infiltra en la base de Umbrella en Tokio, junto con todos sus clones. Tras ir bajando niveles, se encuentra en lucha con Albert Wesker, pero este se escapa en una nave. Activa una nave purificadora y todos los clones de Alice mueren. Alice, con un arma, apunta a Wesker en la cabeza, pero él le inyecta un suero que la priva de todos sus poderes superhumanos, incluyendo su telequinesia.
Alice le da gracias por esto, ya que ahora es completamente humano otra vez. Pero mientras esto ocurría, se suscita la pérdida de control de la nave y ésta se estrella con una montaña. Después de escapar con vida, Alice vuelve a Alaska para encontrar el helicóptero de Umbrella totalmente desierto y un libro que le había dado anteriormente a Kmart. Luego encuentra a Claire Redfield merodeando en el bosque. Ella tiene un aparato de control mental que Umbrella le puso. Alice destruye el aparato y se entera de que Claire ha perdido toda su memoria. A continuación vuelan juntas a Los Ángeles, donde ven en una penitenciaria rodeada de zombies algunos supervivientes en su tejado. Una vez que aterrizan allí, ven que entre los supervivientes está el hermano de Claire, Chris Redfield, Bennett King John y Crystal y Luther West. Ellos tratan de salir de la prisión para llegar a un barco cisterna que ha transmitido un mensaje de salvación desde hace un tiempo, pero que hace poco cesó su transmisión. En su intento de salida no tardan en conocer al verdugo, un zombi gigante que opera una enorme hacha. Alice y Claire vencen al verdugo y luego viajan junto a Chris Redfield a tener un enfrentamiento final con Albert Wesker. En la batalla final, Alice, Claire y Chris se enfrentan a Wesker, cuyos poderes resultan demasiado para ellos y los derrota. Sin embargo, Alice, con la ayuda de Kmart, derrota a Wesker y aparentemente lo mata de un disparo en la cabeza. Wesker sobrevive a pesar de que su cabeza fue volada y Claire y Chris descargan sus pistolas en él. Wesker continúa regenerándose completamente de sus heridas devorando a Bennett, un superviviente que traicionó al grupo, y se escapa en un helicóptero activando una bomba. Sin embargo, Alice ha colocado la bomba en el helicóptero de Wesker y él mismo explota. Después de la liberación de todos los supervivientes del barco Arcadia, Alice decide convertirlo en un verdadero santuario y difunde un mensaje que especifica la ubicación del buque, antes de avisar a una enorme flota de helicópteros de Umbrella dirigiéndose hacia ellos cargados de soldados. La flota revela ser dirigida por su excompañera Jill Valentine, la cual tiene un aparato de control mental en su pecho igual al que tuvo Claire, diciéndole a sus soldados que tienen que acabar con todos excepto con 3 fugitivos, Claire, Chris y el proyecto Alice, y que esta será su más grande batalla. Bien, luego vendría Resident Evil Retribution. Las fuerzas de Umbrella llegan a Arcadia y abren fuego sobre los supervivientes. Alice combate en la batalla a bordo de la Arcadia y como se lesionó la distribución de unos spray Umbrella, la arrojan por la borda. El destino de Claire, Chris y Kmart siguen siendo desconocidos. Recuperada de las aguas por la corporación Umbrella, Alice es llevada a un centro de pruebas de armas bio como conocida Umbrella Prime. Cuando Alice se despierta, Jill Valentine le inicia un interrogatorio. Después de varios intentos fallidos, se va inesperadamente permitiendo a Alice de escapar de su celda. Después de escapar de una medida de defensa de láseres, Alice se encuentra en una simulación de Tokio, donde se enfrenta a una horda de zombies que incluyen el paciente cero de Japón. A punto de ser aplastada, Alice va a través de una puerta que conduce de nuevo a la instalación y entra en el centro de operaciones. Y allí solo encuentra personal muerto. Allí se encuentra con Ada Wong, que reconoce de inmediato a ella como el asociado de Wesker. Wesker aparece en un monitor y Ada explica que ella y Wesker ya no trabajan para Umbrella, como el superordenador de la Reina Roja ha hecho a cargo de la corporación Umbrella. Mientras Alice retiene a Ada cuando intenta escapar por una ventana, ella le revela que se encuentran por debajo de un campo de hielo. Wesker informa a Alice que él ha enviado su ayuda en la forma de un equipo dirigido por Leon S. Kennedy y Luther, quien lo creyó muerto en Afterlife, aunque sigue vivo. Se dispusieron a llegar a la recreación de los suburbios de Raccoon City después de una breve conversación con la Reina Roja, que rápidamente les amenaza con que los va a matar. Alice y Ada son capaces de llegar a la simulación de Raccoon City después de una breve batalla en la simulación de Nueva York contra 2 Axemen. Durante su viaje, Alice encuentra a una joven llamada Becky, que cree Alice que es su madre. Alice reconoce a la chica de sus recuerdos de la experiencia del clon y se compromete a protegerla. Al tratar de escapar de la casa, el grupo se encuentra con Jill y un grupo de soldados, entre ellos los exmiembros aliados muertos de Alice que le ayudan en la batalla contra todos los clones que aparecen.
Un tiroteo se produce, lo que resulta, lo que va a pasar es que capturan a Ada, pero Alice y Becky escapan. Al entrar en la simulación de Moscú se encuentran con un segundo clon de Rain que Alice le pide que cuide a Becky, mientras ella va al encuentro del equipo de rescate. Alice entra al medio ambiente de Moscú y rescata el grupo de una colección de plagamuertos y un líquido. Vuelven a donde Becky y tratan de escapar. Con tiempo de sobra el equipo alcanza los ascensores, sin embargo Licker captura a Becky, mientras que Jill y los clones regresan y abren fuego. Alice persigue a Licker para rescatar a Becky. La búsqueda de ella es bastante amplia y Alice consigue desactivar al Licker y rescatar a Becky. Después de obtener explosivos, Alice y Becky viajan a través de un túnel y encuentran la cámara de clonación donde se encuentran cientos de clones de sí mismo. Alice asegura a la niña que ella es su madre y son de nuevo atacados por el Licker. El uso de los explosivos de antes lleva a la destrucción del Licker y Alice escapa con la niña. Llegan a la superficie y se reúnen con el equipo de rescate. Mientras Umbrella Prime, quien queda adentro, mueren en las inundaciones debajo de ellos cuando los explosivos revientan todo. Poco después el equipo de rescate es interceptado por un superviviente. En este caso sería el clon de Rain. Mientras que Rain lucha contra Leon y Luther, luego de morir Jill lucha contra Alice. A pesar de estar gravemente herida, Alice logra romper el escarabajo libre del pecho de Jill y la libera de la influencia de la Reina Roja. Ellie se une a Leon en lucha contra Rain, quien se ha infectado con un parásito plaga, pero ambos son dominados por el clon mejorado. Después de haber sido gravemente herido por un golpe en el pecho, Alice se da cuenta de una colección de plagano muertos bajo el hielo. Con la ayuda de Jill liberada, Alice dispara bajo los pies de Rain para romper el hielo y muere en las profundidades poco a poco. Un helicóptero llega para salvarlos, pero Alice se derrumba de sus heridas al ser llevada con Becky, Ada, Leon y Jill. Cuando se despierta, Alice es llevado a la oficina oval de la Casa Blanca en Washington. Es escoltada a una habitación y allí se encuentra con Wesker. Él le inyecta inmediatamente con una muestra del virus T, que ha vuelto y que le vuelve a dar habilidades sobrehumanas. Se informa que ya ha regresado a tener superpoderes para derrotar a la Reina Roja. Ella jura matarlo por lo que a él le ha hecho a ella y lo que ve de fuera de las barricadas de la Casa Blanca son oleadas de zombies. Y finalmente tenemos Resident Evil Final Chapter. Alice explica en unas escenas retrospectivas que revela que el Dr. James Marcus, el fundador original de la corporación Umbrella, tenía una hija que se estaba muriendo de envejecimiento prematuro. Por eso él desarrolló el virus T como una forma de curar todas las enfermedades de la Tierra. Después de haberlo creado, fue expulsado por su socio de negocios, el Dr. Alexander Isaacs, tratando de convencer a Marcus de usar el virus T para fines militares. Cuando se negó, Isaacs ordenó a Albert Wesker de matar a Marcus. Alice despierta en la Casa Blanca, ahora en ruinas. Cuando todos se evacuaron después de haber sido traicionado una vez más por Wesker, la Reina Roja aparece y le dice a Alice que debe regresar a la colmena en Raccoon City dentro de las 48 horas, donde la corporación Umbrella ha desarrollado un antivirus en suspensión en el aire que matará a todos los organismos infectados por el virus T. Cuando se le preguntó por qué está traicionando a sus creadores, la Reina Roja simplemente dice que ella se lo dirá a Alice, una vez que llegue a la colmena. En su camino a Raccoon City, Alice es capturado por Isaacs, cuyo clon de Alice mató previamente, pero se las arregla para escapar del convoy. Alice más tarde llega a Raccoon City y ahora es capturado por un grupo de supervivientes que consiste en Doc, Abigail, Christian Kova, Rayson y Claire Redfield, que revela de estar viva después del ataque a Arcadia. Después de saber que un grupo de vehículos blindados y una horda de zombies está llegando
cerca el grupo se prepara para hacer su última resistencia. Se las arreglan para derrotar a las fuerzas enemigas a pesar de que Cobalt murió en el proceso. El grupo más tarde se da cuenta de que una segunda horda está llegando en su dirección. Sin defensas, Alice y todo su grupo deciden llegar a la entrada de la colmena, que se encuentra en la parte inferior del cráter de una bomba atómica que destruyó la ciudad. Sin embargo, Wesker, después de haber tomado el control de la colmena, libera unos mutados perros guardianes matando a Christian. Al llegar a la colmena, la Reina Roja aparece ante Alice y explica la razón de su traición. Ella revela que un vídeo que se ha subido a su programa, que contenía la grabación de los ejecutivos de Umbrella, incluyendo a Isaac, se ve como tienen una reunión en relación con el mundo. La formulación de un plan para liberar el virus T con el fin de limpiar el mundo, salvar a los ricos y poderosos con cápsulas criogénicas ocultos en la condena y posteriormente reconstruir el mundo a su imagen. La Reina Roja, aunque programada para no hacer daño a un empleado de la corporación, también se programó para valorar la vida humana, por lo que se requirió la ayuda de Alice para detener a Isaac. La Reina Roja también advierte a Alice acerca de que uno de su grupo es un espía de Umbrella. Al entrar en la colmena, el grupo se encuentra con varios obstáculos y Abigail y Razor mueren. Después de plantar bombas alrededor de la colmena, Alice se enfrenta al verdadero Isaac, mientras ella y Claire son capturadas por Wesker y Doc al ser un espía de Umbrella y la pareja fingida de Claire. Se abre una cláusula criogénica revelando a Alicia Marcus, co-líder de Umbrella y la hija de Marcus, Alice. Entonces ahí se ve como Alice es un clon de Alicia. Isaac planea eliminar a Alicia y obtener el control total de Umbrella, pero Alicia despide a Wesker, lo que indica que la Reina Roja puede aplastarle las piernas con una puerta de seguridad, al ya no pertenecer a la corporación. Doc intenta disparar a Alice, pero su arma está vacía, como Alice había deducido de su traición de antes, y él es asesinado por Claire. Alentados por las palabras de Alicia, Alice y Claire luchan contra Isaac, que finalmente es asesinado por su propio clon, el que Alice había encontrado en el camino a la ciudad. Libera el antivirus matando a los no muertos. Las bombas colocadas dentro de la colmena explotan matando a todos sus ocupantes, entre ellos Alicia, todos los empleados de Umbrella congelados y Wesker. Claire despierta más tarde a Alice, que sobrevivió como el antivirus que tenía mató al virus T dentro del cuerpo de Alice. La Reina Roja le da a Alice una carga de recuerdos de toda la infancia de Alicia y algún tiempo después Alicia viaja a Manhattan, que indica que el antivirus puede tomar varios años para llegar a todos los rincones del mundo. Y hasta entonces su misión no habría terminado. Bien, el personaje de Alice Abernathy tiene más o menos unos 32 años de edad y una altura de unos 73. Domina distintas clases de defensa personal y es experta en toda clase de armas. Además, tiene una serie después de que asimila el virus T, le dota de fuerza, velocidad, reflejos y curación sobrehumanas, además ciertos poderes mentales como la telequinesis y clarividencia. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine,
de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.